Excelente, ¿ya? Bienvenidos a la clase del día de hoy, ¿ya? Estamos, chicos, en la semana, en el inicio del último bloque de nuestro segundo parcial, segundo quimestre, es decir, empezamos ya la cuenta regresiva con cada uno de ustedes con la semana 37. Son 40 semanas de clases, entonces vamos ya, esta es su 37ª semana, ¿ya? Entonces, ánimo a cada uno de ustedes, mis chicos. Estamos a las puertas prácticamente de finalizar esta básica intensiva, ¿ya? La semana pasada habíamos visto un tema que trataba sobre la dictadura. ¿Qué recordamos, pero nosotros, del término dictadura? ¿Quién de ustedes me quiere ayudar? ¿Qué es lo que recordamos de este término? Lo que usted recuerde, no necesariamente lo que haya notado, algo muy sistematizado, no. Lo que usted recuerde, ¿qué entendió usted con el término, con la clase pasada, sobre el término dictadura? Era solo para unos, no para el pueblo o para el país, algo así. Muy bien, usted ya nos ha El, dado el pueblo, el pueblo no tiene derecho a opinar, muy solo bien, el presidente. perfecto. Nos hablan sobre la opinión solo de una persona en específico que nos dice acá que era el presidente. El compañero Moscoso nos dijo que es solo para algunos, no para todos. ¿Quién más? ¿Quién más recuerda algo más sobre el término dictadura? Que ahí gobernaban los militares también. Perfecto, sí, exactamente. Por lo general, en un gobierno o estado donde una dictadura era militar, era por el tema de estos personajes, ¿no? Que pertenecían a las fuerzas armadas, ¿ya? Perfecto, muy bien, chicos. ¿Quién más? ¿Quién más? Ahora sí. Entonces, nos dice dictadura. Dictadura era lo que es el gobierno de un grupo en específico o en ese caso de el presidente, ¿sí? Que nosotros habíamos visto la semana pasada, ¿ya? Falso o verdadero, vamos como quien vamos recordando. Blanca Loja, ¿ya? Yo voy diciendo el nombre. Blanca Loja. Prenda su micrófono, por favor. Buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, mija. Falso o verdadero. Las dictaduras obtienen el poder por la fuerza, falso o verdadero. Obtiene el poder por la fuerza. Verdadero. Verdadero. ¿Qué dicen los compañeros? ¿Es verdad? Verdadero. Sí, Verdadero, sí, verdadero. Estamos muy bien, perfecto. Sí, efectivamente, las dictaduras sí obtienen el poder por la fuerza. Muy bien. Segunda pregunta. Vamos a ver, Verónica Amón. Prenda su micrófono, por favor. Dictadura es vivir en sujeción estricta, perdón, a las decisiones del pueblo, falso o verdadero. Falso, ¿Por Falso. qué? ¿Por qué? porque las decisiones no la tomaban el pueblo, sino los dictadores del gobierno. Ya, muy bien. No las tomaban el pueblo, sino los dictadores del gobierno. Excelente, Verónica. Muy bien. Vamos, cuarta pregunta. Vamos a hacerle la pregunta que participe. Don Fernando Moscoso. Prenda su micrófono. La oposición puede ser causa de persecución y encarcelamiento por parte del gobierno dictador, falso o verdadero. verdadero. Verdadero, efectivamente, la oposición puede ser una causa es decir, pueden ser perseguidos y hasta incluso encarcelados por parte de un gobierno dictador. Y la última, vamos a hacerle participar a alguien a ver del final. Vamos, Jaime Lojano. En una dictadura,
si hay separación de poderes, falso o verdadero. Buenas noches, licenciada. Soy la esposa de Jaime Lojano. Estoy representando a él. ¿Ya? Y bueno, le contesto a su pregunta. Ya, cuente. Este, ¿Qué será? A ver si ha estado usted también atenta a las clases entonces. espera, no. Ya le vamos a salvar, ya le vamos a salvar. A ver, vamos. Adriana Salazar. Adrianita. Gracias, señora. Muchísimas gracias. En una dictadura, si hay separación de poderes, falso o verdadero. Verdadero, Lisa. Ya, está correcto. El resto de compañeros, ¿qué dicen? Si está bien, es verdadero que en una dictadura sí hay separación de poderes. Verdadero. Verdadero. Sí, licenciada. Yo pienso que es falso, ¿Por qué, Jonathan? porque los dictadores son los que ellos vienen a mandar. Y yo también digo que es falso. Gracias, Jonathan. Es falso. Recuerden, en una dictadura no existe separación de poderes. En un gobierno democrático existe la que es separación de poder ejecutivo, judicial, el legislativo. En una dictadura, el único que tiene el poder es el presidente, es decir, el ejecutivo y nadie más. O sea, no hay separación de poder. Ahí no hay, ya le doy la palabra a Rosita. Ahí no hay poder legislativo porque no hay quien más dirija una ley más que el dictador. ¿Ya? Rosita. Sí, licenciada, como dice usted, sí, pero nosotros, y bueno, de mi parte yo entendía que si hay separación de poderes hacia los pobres, eso yo entendía, hacia el sector del pueblo, se separan los poderes entre ellos, digamos yo. No. Se refiere, esa pregunta se refiere a que hay separación de judicial, del ejecutivo como tal, del legislativo, ya a eso se refiere si en la dictadura hay separación de poderes, ¿ya? Entonces es falso porque no hay separación de poderes, el único poder es el poder del presidente, que en este caso ocupa de un presidente dictador, ¿ya? Muy bien, mis chicos. Perfecto. Una vez que hemos recordado con ustedes el tema de la dictadura, vamos ahora de la dictadura a la democracia. ¿Ya? ¿Qué es democracia? ¿Ya? Ustedes ya me dijeron mismo la semana pasada qué era la democracia. Alguien inclusive por ahí me dijo que demos significaba tal y cracia tal. ¿Quién recuerda qué es la democracia? Pueblo, gobierno, licenciada. Pueblo, gobierno, pero unamos al poder. Política. Sistema político. El tema político. Katy la van a ver, tema político, pero ¿en qué se refiere Katy? Complemente su idea, complemente un poquito más. Que defiende la soberanía. Ya, que defiende a la soberanía de quiénes. Del ¿quiénes pueblo. somos nosotros? Del pueblo, ¿no es cierto? Del pueblo. Bueno, yo soy del pueblo, no sé usted por ahí alguien de tener a lo mejor. ¿Tiene alguien ahí en el gobierno? Eso invitarán mejor, ¿ya? Si es que alguien es del gobierno. Puede ser. Pero nosotros somos del pueblo, dice, ¿ya? Muy bien, vamos a ver el significado etimológico de la democracia. Ya está, a ver chicos, en sus apuntes debe estar ya listo el tema del día de hoy para que usted vaya anotando las partes importantes. ¿Cuál era el tema del día de hoy? Democracia. ¿La democracia? La De la dictadura. dictadura. ¿Qué es la democracia? ¿A la Ya, democracia? ya, el tema principal es este de aquí. A ver, mis chicos, esto de aquí. Vamos, no nos confundamos. Este es el tema principal. De la dictadura a la democracia. ¿Ya? Ese es el tema del día de hoy. Con esto nosotros vamos a conocer e identificar el término
y la acción como tal que es democracia. Ya ese es el tema. Pero ahora, ¿qué es democracia? Entonces nosotros tenemos aquí que etimológicamente, vamos a ver qué ha significado la democracia. Primerito, por su origen griego, ¿sí? Se le concede su aparición y acentuación en estos países de Occidente, de tal modo que democracia quiere decir kratos, poder, y demos, del pueblo. Por lo tanto, se entiende a esta palabra como un sistema de gobierno en el cual la autoridad suprema recae ¿sobre quién? ¿Sobre quién dice ahí? Sobre el pueblo. Sobre el pueblo, muy bien, sobre el pueblo. Entonces, estos chicos, eso sí necesito que me señale. A ver. Dicen, copiamos todo eso. Espérame, 2 segunditos. Esto de aquí. Ya. Esto rapidísimo usted copia y le pone así, kratos, poder, demos del pueblo, y pone lo que está ahí. ¿Dónde copiamos, Lizy? Perdón, ¿Desde dónde copiamos? desde donde está el cuadrito azul, desde donde dice kratos. ¿Listo, mis chicos? Ya, licenciado. No le dicen. Ya dice. ¿Ya? Ya, Lizy. Perfecto, muy bien. Entonces tenemos aquí lo que es el significado etimológico de la democracia. Vamos a continuar con nuestro tema. Ahora, es algo muy diferente identificar cuál es el significado etimológico, es decir, desde dónde nace la palabra, sí, por eso dice etimología, desde dónde surge esa palabra, pero vamos a ver cuál es el origen en sí de la acción, que en este caso es la democracia. Este gráfico que usted observa aquí se le denomina, ¿quién me dice cómo se llama este organizador gráfico? Línea de tiempo. Perfecto, muy bien. Esta es una línea de tiempo, ¿ya? Una línea de tiempo, muy bien. Se lee desde la parte inicial, desde las líneas, perdón, que usted va identificando aquí. El término, la acción, perdón, democracia, nace en Atenas, Grecia, en el siglo V. ¿Cómo se lee esto? Estas dos letras de aquí. Antes de Cristo. Perfecto, antes de Cristo, ¿ya? Se da en la Edad Media
una desaparición de la democracia. ¿Por quiénes? Por el surgimiento, la aparición de las monarquías. ¿Quiénes eran las monarquías? ¿O a qué se dedicaban el tema de las monarquías? Los monarcas, licenciada. Pero ¿quiénes eran los monarcas? Rey. Los reyes, el virrey. Ya los monarcas eran los reyes, la parte de élite que nosotros les conocemos. Soldados. Ya, es decir, quienes tenían el poder dentro de una, ¿qué? Dentro de una, ¿qué, chicos? Puede ser La como monarquía. Dentro de una Población. dentro de una población, ¿ya? Entonces, en Edad Media nos manifiesta que desaparece la democracia, dándose en el siglo, ¿qué siglo es el que está ahí? Siglo V. 18. 18. En siglo XVIII se da la expansión de ideas libertarias y de una cultura democrática. Para llegar a la actualidad, ¿sí? Con una democracia representativa, es decir, un sistema más utilizado en el mundo para dirigir los designios de las naciones. Es decir, en un gobierno, en un país, por ejemplo, aquí en Ecuador, se manifiesta esta democracia representativa, puesto que nosotros, ¿sí? Nosotros somos quienes elegimos o designamos a quienes nos gobiernen, ¿ya? Pero el pueblo es quien decide, ¿sí? Más no que se autoproclamen autoridades o dirigentes de un gobierno, ¿ya? Ese es el origen de la palabra término democracia, de la acción democracia, ¿ya? Nace en Atenas en el siglo V antes de Cristo. En la democracia desaparece temporalmente por las monarquías, que eran las monarquías, los gobiernos, los reyes, los monarcas, como decían por ahí, ¿ya? Para que en el siglo XVIII nuevamente surjan las ideas libertarias y de cultura democrática. Y en la actualidad, la democracia representativa es el sistema más utilizado en el mundo para dirigir los designios de las naciones. Tenemos aquí dentro del origen de la democracia. Tenemos diversas formas, ¿sí?, de expresar a la democracia. Dos de ellas son las más importantes y es la que nosotros podemos evidenciar y podemos palpar en nuestra realidad. La primera forma es una forma de gobierno y la segunda forma es una forma de vida. La una parte hablamos de una forma de gobierno un poco sistematizada en el tema de lo que suceda en ese momento, pero de manera política, ¿ya? La otra, en cambio, estamos hablando de una manera moral, ¿sí? La forma de vida habla de la parte moral de una persona, de un pueblo que ejerza la expresión de la democracia. En lo que respecta a la forma de gobierno, la democracia es del pueblo, ¿sí? Se da por el pueblo, es decir, que este se alcanza por una decisión popular, ¿ya? Debería, ¿no?, ser un país así, que habla de democracia, pues ese gobierno debe ser elegido de manera decisiva, pero por la gente, ¿sí? No por otro gobierno, no por otro grupo político, no, sino por la gente como tal de que habitan. En cambio, la democracia como forma de vida es en paz y armonía, es decir, sin discriminación y ejerciendo todos los derechos.
¿Qué son los derechos para nosotros poder continuar? Puede ser un derecho de la libre expresión. Exacto. Por ejemplo, dice compañero Manuelito que el derecho es, por ejemplo, tener libre expresión. Muy bien. El derecho, los derechos de una persona, de un ser humano, es el hecho, ¿sí? O es la actividad, o es una acción a la cual nosotros tenemos de manera obligatoria, ¿sí? O debemos poseerla de manera obligatoria. Por ejemplo, te dice, Ciudadanía. el ser humano, exacto, tiene el derecho de tener una ciudadanía o ser nombrado como ciudadano desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Tiene derecho educación, a la educación, tiene salud, derecho a la salud, a la vivienda, tener familia, a tener una familia, a practicar o ejercer la religión que ellos deseen, la libre expresión, ¿no es cierto? Eso es también democracia, manifestándose en su forma de vida. Entonces, ¿de cuántas maneras podemos expresar la democracia en un pueblo? ¿De cuántas? Una, muchas formas. ya, pero Sería. ¿cuáles son esas dos formas especiales que hemos Ah, puesto aquí? forma de gobierno y forma de vida. Forma de gobierno y forma de vida. La forma de gobierno es decir, que sea del pueblo y que se alcance por decisión popular. Y la democracia, la expresión de la democracia como forma de vida es que ésta se dé como Paz y paz. armonía. Paz y armonía, sin discriminación, Democración en ejercicio de todos los derechos. es decir, en ejercicio de todos los derechos, en ejercicio de todos los derechos. Muy bien. Perfecto. Este de aquí sí necesito que me ayude también anotando formas de expresión de la democracia como forma de gobierno y forma de vida.
¿Listo, chicos? Ya, Ya listo. listo. Ya listo. Muy bien. Vamos a continuar. Recuerdan hace un momento que había mencionado que tenemos la democracia participativa representativa. Nosotros aquí tenemos otros dos tipos de democracias, que es la democracia social y la democracia política, ¿ya? Y que prácticamente se derivan de las formas de expresión de la democracia. Si hace un momento decíamos que teníamos dos tipos de formas de expresión de la democracia, la una de gobierno y la otra de forma de vida, ¿ya? ¿Cuál de ellas es de democracia social? ¿Cuál creen ustedes? ¿Se acuerdan el cuadrito de hace un momento que ustedes copiaron? Tenían la forma de expresión de democracia, de gobierno, y la otra de forma de vida. La de democracia, perdón, la de gobierno. ¿Qué será? ¿Una democracia social o una democracia política? Política. Política. Muy bien. Política. Por lo tanto, la Política. de forma de vida, ¿cuál ha sido? Social. La Social. Social. democracia social. social. Muy bien. ¿Ya? La democracia es una forma de gobierno, es también una forma de vida y de convivencia donde se aplican los principios y valores que le dan forma. Es decir, muy bien, mezclamos, ¿sí? Mezclamos esta democracia de política. Usted, bueno, y hablemos específicamente de un gobierno cualquiera, ¿ya? Ellos tienen que gobernar políticamente, pero teniendo una parte complementaria de democracia social. Es decir, que deben buscar la manera, ¿sí? La manera de ver cómo formar la vida en convivencia, donde se apliquen principios y valores que den la forma a esa democracia o esa política de gobierno que a la actualidad se la conoce, ¿no es cierto?, como también como una democracia social, ¿ya? Por ejemplo, vivir la igualdad en todas sus formas. Esto es una democracia social y que puede ser puesta en práctica desde un gobierno. ¿Qué quiero decir con esto? Que un gobierno debe promover la igualdad en todas sus formas, en la educación, en los trabajos, en la parte de adquirir una vivienda, buscar la manera de cómo buscar o facilitar una vivienda a esas familias que quizás no poseen o no estén en una igualdad que el resto de personas. Esa es una democracia política y que aplica una verdadera democracia social, ¿sí? Reconocer la diversidad social. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir? A ver, ¿quién me dice? Sus culturas, ¿será? Culturas. Tradición, su lenguaje, su etnia. Muy bien, reconocer las culturas, las etnias, ¿no es cierto? Su lenguaje. Es decir, un gobierno que sea democrático políticamente tiene que también serlo socialmente al identificar que no todas las personas son iguales socialmente. Algunas poseen un nivel económico más alto, otras medio, otras bajos y otras de una vez sí que no poseen una cultura económicamente, por ejemplo. Toda esa diversidad social deben ellos reconocer que existe en un estado, en una nación, ¿sí? Otro ejemplo es como tal ejercer la solidaridad y ayuda mutua. Un ejemplo de esta parte de aquí. Ejercer la solidaridad y ayuda mutua.
¿Será en donaciones así, ayudar a los que están así, como los desastres que están pasando? A ver si me repiten, no se lo escuchó muy bien. Digo, será así, ayuda solidaria, como será, hay unos desastres, como ahora por esta lluvia está pasando, digo, eso será mm, de ser solidario. Exactamente, por ejemplo, muy bien, en la época de los aluviones se ejerce la solidaridad y ayuda mutua, pero esta solidaridad y ayuda mutua debe ser propuesta por un gobierno democrático políticamente, ¿ya? Otro ejemplo es trabajar por la redistribución de la riqueza. Es decir, ¿qué tiene que hacer un gobierno? Retribuir su economía. Redistribuir la economía. ¿Qué más será? ¿Cómo podría hacerlo? ¿Quién me dice? A ver, si dice que un gobierno que sea democráticamente político, tiene que serlo democráticamente social al buscar la redistribución de la riqueza. Sería, dicen, como crear nuevas fuentes de trabajo y así todos pueden tener su trabajo, ganar su dinero y van ascendiendo cada vez más. Muy bien, con la creación de fuentes de trabajo. Sí se redistribuye el tema de la riqueza. Los empresarios, los que son grandes empresarios, podrían crear nuevas empresas y a su vez se generan empleos, se redistribuye la riqueza. Porque hablar, a ver, y decir redistribución de la riqueza, a ver, muy bien, vamos a poner que tal empresa done esto, done en cantidad para cada uno. No, tampoco. Sino pueden ver la manera en cómo redistribuir esa riqueza, como les digo. Administrar, digamos. Administrar, crear nuevas empresas y a su vez generan nuevos empleos, ¿no es cierto? Otro de los ejemplos es la participación, motivar la participación ciudadana en la vida política. Ahí hablamos de una forma de gobierno democrático, tanto políticamente como socialmente, ¿sí? Motivando a que participen, respetando a la naturaleza. ¿Qué tiene que ver el cuidado el respeto a la naturaleza como democracia social? Es que es una fuente de vida la naturaleza misma. Sin eso no hay... Diga, culmine nomás, Rosita. Digo, es que la naturaleza es la fuente de vida. Sin eso nadie seríamos posibles de vivir en este mundo, digamos. Muy bien. Hablamos de una democracia social, que todos participemos en el cuidado, en el respeto de la naturaleza, ¿ya? Estos ejemplos que hemos observado para demostrar, sí, para diferenciar entre una democracia social y una democracia política, ustedes lo pueden encontrar en el artículo de la Constitución del Buen Vivir, ¿sí? Que nosotros, que los ecuatorianos, poseemos. Por ejemplo, la democracia en el Ecuador, ¿sí? Desde un estado excluyente de 1830, en 1830, chicos, no había o no se ejercía la democracia. Partamos por un claro ejemplo. En 1830, perdón, antes de 1830, hablábamos de un estado en el cual eran considerados ciudadanos solo los varones desde de 18 a 21 años. Desde 18, en una época, desde los 21 años en adelante, eran considerados ciudadanos. Luego pasaron una etapa más, y ya vinieron ideas, como decía hace un momento, ideas liberadoras, ideas de democracia, sí, en la cual desde los 18 se consideraba un ciudadano, hasta llegar a lo que tenemos en la actualidad, que desde el nacimiento se consideran personas o ciudadanos del Ecuador, hasta un estado plurinacional que se conmemora desde 2008,
La Constitución de 1830 vincula el derecho de la ciudadanía exclusivamente a la élite. Lea, por favor, Beatriz Carreño. ¿Desde dónde leo, Liz? Desde la Constitución de 1830. La Constitución de 1830 vincula el derecho de la ciudadanía exclusivamente al élite y negaba expresamente este derecho a las personas que estuvieran bajo de su sujeción de otra, como los trabajadores domésticos o agrícolas, que eran los más pobres y la mayoría de la población. Ellos no eran ciudadanos, por lo tanto no tenían derechos civiles ni políticos. Esta situación continuó a lo largo del siglo XXI. Siglo XIX. 19 con el imperio y dominio de los criollos y mestizos con dinero, que eran los únicos ciudadanos en aquella época. Muy bien, el siglo XIX. Ya, como les decía hace un momento, en esa época de 1830 eran considerados ciudadanos, no eran considerados ciudadanos a menos que sean de la élite, no tenían derechos ellos ni civiles ni políticos, ¿ya? Los únicos que eran considerados ciudadanos eran los criollos y mestizos con dinero. ¿Qué pasa en 1895? Lea, por favor. Vamos a verle a quién lee. Lea, Milton, usted todos los puntitos de ahí. En 1895 instauró un nuevo modelo de Estado moderno, democrático y laico. Se separó la Iglesia del Estado. Se creó el registro civil, una autoridad estatal que reconocía los derechos de la ciudadanía. Por primera vez, los miembros de las mayorías excluidas fueron reconocidos como ciudadanos y pudieron votar, educarse, trabajar en el sector público y privado, divorciarse. Ya. ¿Cuáles han sido las características aquí? Aquí ya no hablaba de tanta, prácticamente, de una exagerada antidemocracia, sino más bien ya va surgiendo aquí un momento democrático, un momento moderno, un momento laico al separarse la iglesia del Estado. Se diferencia, como se habla dentro de la historia, se diferencia el saber, el conocimiento de la parte religiosa, de la parte de la iglesia. Se separan estos dos temas, se crea un registro civil con el fin de reconocer los derechos de la ciudadanía, y hablamos también que por primera vez las mayorías excluidas, como eran las mujeres y los niños, fueron reconocidos como ciudadanos, pudieron votar, educarse, trabajar en el sector público, también podían, y privado, perdón, y también podían como un derecho el tema del divorcio, ¿ya? Eso sucede en 1895. ¿Qué pasa en la Constitución de 2008? Lea, vamos a hacerle leer a Adrián Naula. Constitución del 2008. Ante las planteación indígenas de que no solo existe reivindicaciones económicos y sociales, sino también culturales, en el reconocimiento y respeto a su singularidad identitarias. Lea nomás lo que está en eso. ¿El recuadro también? Sí, por favor. Se reconoce este
planteamiento y declara al Estado ecuatoriano como multicultural y pluricultural. Plurinacional. Perdón, Ya. Plurinacional. Muy bien. Tenemos aquí un breve recordatorio de cómo fue surgiendo la democracia aquí en nuestro país. Hasta aquí. ¿Preguntas sobre este tema de pasar de la dictadura a la democracia? Preguntas, mis chicos. ¿Qué tal les pareció? Cuéntenme. ¿Qué es lo que más les llamó la atención sobre este tema de la democracia? Interesante, Luis. Lindo fuera que se aplicara así como está. El tema de la aplicación. Hoy en día no se aplica, como dice la compañera, lo mismo como está ahí. No sé si, no hay mucha, digamos, soberanía, no cumplen, por ejemplo, los gobiernos no respetan el pueblo en lo que son en votaciones. Siempre hay un amarre, o sea, el poder político sigue teniendo poder. Los más altos, digamos. Así es, efectivamente, muy bien. ¿Alguien más? Muchas gracias, compañero Minton, Rosita. ¿Nadie más? Yo dicen, reconocer la diversidad social. Imagínense, o sea, ¿Ya?